nosotros la verdad venimos aquí con mucho honor, con mucha responsabilidad de representar a nuestro país, en este caso la provincia de Córdoba, en el caso del doctor Pablo Sánchez Latorre a la Universidad Nacional de Córdoba, en mi caso soy egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, orgullosamente porque nuestra universidad, ayer lo hablamos con Santiago, es una universidad de las pioneras en Latinoamérica y que este año celebra el centenario de la reforma universitaria, que es un jalón muy importante porque fue una lucha que hicieron los estudiantes en 1918 para lograr derechos, para lograr muchas de las cuestiones que hoy en la educación argentina son valores que no se resignan: la educación pública y gratuita, la educación abierta, que la universidad tenga sus autoridades, que tenga su autonomía, que tenga su presupuesto. Fue una lucha que cumple 100 años y de la cual estamos muy orgullosos, y para nosotros los ámbitos de discusión universitaria siguen siendo lo más importante, porque lo más importante de la universidad en este caso son quienes la componen, que son sus alumnos, sus docentes, sus claustros, y celebramos estar aquí conociendo la historia de esta universidad, que esta universidad está logrando objetivos y está logrando reconocimientos producto del trabajo y la capacidad de sus autoridades y de quienes la componen. Cuando llegamos a Perú y teníamos la agenda disponible, nos planteamos de qué íbamos a hablar en esta jornada, y me pareció importante, por eso le agradezco a Federico y a todos los técnicos que pudieron lograr compatibilizar. No es que la computadora sea muy avanzada, sino que faltaba un cable que a los argentinos también siempre se nos caracteriza porque lo atamos todo con alambre, resolvemos las cosas como se puede, y con los peruanos hacemos lo mismo, lo pudimos resolver, así que les agradezco muchísimo y les pido disculpas por la demora en el inicio. Vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas de salud. Elegí algunos temas que me parece les pueden llegar a interesar. Como les dije, actualmente soy legislador en la provincia de Córdoba, soy médico, soy egresado de la Universidad Nacional, soy médico generalista de especialidad y actualmente estoy terminando el próximo sábado 17, ya rindo mi acreditación como especialista en toxicología, que es una especialidad que me gusta mucho y que creo que en este momento tiene mucho que ver con muchas de las cosas que va a hablar el doctor Sánchez Latorre, que tiene que ver con lo ambiental, con los agroquímicos y con tantas cosas que nos preocupan y que impactan en la salud. Y yo estoy muy convencido de que el ambiente y la salud, cada vez en las políticas públicas, tienen que compartir el modelo de diseño. Nosotros armamos una presentación que tiene que ver con las políticas públicas. Hablamos de ciudades inteligentes porque la ciudad de Lima, que es inmensa, que es la segunda vez que vengo, y cada vez me parece más grande, cada vez me parece más interminable y cada vez me parece realmente más importante de volver para seguir descubriéndola, tienen la concentración de la mayor cantidad de gente, todas las ciudades. El mundo va tendiendo a concentrarse en las grandes metrópolis. Se dice que el 75 y el 80% de la población mundial vive en ciudades. Hay cada vez menos población rural, hay cada vez menos gente que vive en los pueblos pequeños y tiende a concentrarse. Por eso la organización de las ciudades tiene que ver con lo que va a ser la organización de la comunidad toda. A ver si... Hay una frase de Konrad Adenauer que dice que todos vivimos bajo un mismo techo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Hoy, y esto lo podemos decir en cualquier país de Latinoamérica, lamentablemente, y digo lamentablemente porque a todos nos duele la situación política que estamos viviendo, la mayor parte de los países de nuestro continente. Nadie podrá decir que está viviendo una situación política que no desea, una situación económica, institucional que no le gusta, y puede poner el nombre del país en el que se encuentre y la definición cabe. Creo que tenemos una democracia desde lo formal, en la cual votamos periódicamente, elegimos a nuestras autoridades, pero también tenemos una democracia desde lo real, donde vemos que en la mayoría de los países de Latinoamérica, desde la recuperación de la democracia, donde ya las dictaduras militares dejaron de ser una alternativa para el sistema institucional, lamentablemente la deuda pendiente o la asignatura pendiente de las democracias es conseguir los objetivos por los cuales comenzaron a lucharse, que era mayor cantidad de derechos, progreso económico, inclusión, y que obviamente estemos mucho mejor que hace 35 o 40 años cuando en Latinoamérica comenzaron a terminarse los procesos dictatoriales. Y tenemos una democracia vibrante, que es la que sí tenemos, que es la que hacemos todos y cada uno de nosotros, luchando cada uno en su lugar, participando activamente en las universidades, en las instituciones,
donde creemos que podemos transformar lo que nos parece que no está bien y para lo cual nos preparamos y nos formamos. Nosotros tenemos una consigna que tiene que ver con nuestra forma de sentir la política, en la cual decimos que en el siglo XXI el verdadero nombre de la justicia social es la educación. Claramente, si hoy no estás preparado, no estás formado, no acreditas una formación, difícilmente tengas oportunidades en el mundo laboral, difícilmente puedes transformar la realidad. Por eso tenemos que la mejor forma de inclusión es luchar para que todos los sectores de la población tengan derecho a una educación. Nosotros hablamos de la política desde un concepto, para que luego van a entender por qué vamos desde aquí, de lo que son las ciudades inteligentes. Uno asocia hoy un concepto de ciudad inteligente con las nuevas tecnologías y nada más lejano de eso. Las nuevas tecnologías son una parte de la composición de la vida, pero claramente nosotros podríamos estar hablando si no tendríamos el soporte de la nueva tecnología. Claramente la ciudad inteligente es aquella que es sustentable, innovadora, que usa la información, que usa las nuevas tecnologías, las tecnologías innovadoras y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de los servicios y la competitividad, asegurando satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras respecto a la economía y los aspectos sociales y ambientales. Cada vez vemos que la Argentina pasa desde la reforma constitucional del año 94, lo va a corregir el doctor Pablo Sánchez luego, el concepto de incluir el derecho ambiental, el derecho a cuidar y la obligación de los ciudadanos a cuidar el medio ambiente donde vivimos, porque claramente el mundo está mucho peor que hace muchos años, producto del consumo, del exceso de industrialización y de la falta de cuidados y de políticas que hagan sustentable. Ustedes van a ver que esta palabra sustentable la van a escuchar en los discursos de muchos políticos, la van a escuchar en muchas conferencias y tienen que ver con que el desafío de la dirigencia política es construir y diseñar acciones que valgan en el tiempo. No es bueno para la política que un gobernante, sea un alcalde, un gobernador, un presidente, llega al momento de que asume el poder y cree que la historia empieza con él. Y deja de lado muchas cosas que se hicieron antes que seguramente pueden haber sido buenas o muy malas. A las muy malas tendrá que cambiarlas, para eso lo eligieron, pero claramente lo que haga tiene que ser pensado ya a más de 20 años. Por eso nosotros creemos que, lo hablamos ayer con Santiago, que la política está en crisis porque los partidos políticos cada vez tienen menos discusión y porque lo que se discuten son liderazgos personales, que muchas veces terminan siendo mesiánicos. Miren el ejemplo de lo que está pasando en Brasil, donde claramente lo que no se discute en la política que le interesa a la gente son los problemas que la gente ve todos los días. Y la percepción que tiene la ciudadanía de la política es que por ahí hoy se preocupan más por el futuro de los dirigentes que por el futuro de la gente. Y tenemos que luchar para invertir esa pasión. Hoy las ciudades de Latinoamérica, ustedes lo vivirán aquí en Lima, en San Juan, en cada uno de los distritos que componen esta ciudad, que es gigante, tienen muchos problemas que tienen que ver con los distintos servicios que presta una ciudad. Nosotros vamos a enfocarnos por la orientación de la carrera que ustedes están cursando, por la orientación que también tiene gran parte del esfuerzo que hace la universidad y porque quizá es a lo que me estoy dedicando permanentemente, que tiene que ver con las políticas públicas orientadas en la salud. Entonces ustedes vieron que incluimos el concepto de las nuevas tecnologías, el concepto de ocuparnos y preocuparnos de los verdaderos problemas que tiene la gente y más allá de los problemas que se ven a diario en el transporte, en el tema de los residuos que tiene que ver con la política ambiental, en el tema de los recursos naturales y el mal uso y el mal cuidado que hacemos del agua, de la energía, bueno, las obras públicas, los servicios, las cloacas, que también son un servicio que también el no funcionamiento y la falta de conexión genera un impacto ambiental negativo y un impacto sanitario negativo, el tema del tránsito, y vamos, la atención primaria de la salud, que es el primer servicio o el primer contacto del sistema de salud pública con la gente, la burocracia, la falta de mantenimiento y de cuidado de los espacios verdes, de los espacios comunes, la planificación, que tiene que ver justamente con darle corrección a cada una de estas cuestiones. Nosotros llevamos adelante en Córdoba una gestión que tiene que ver con el combate a la violencia de género, la violencia familiar y la violencia de género. Y desarrollamos una herramienta
que la copiamos de muchas experiencias que se hacen en otros países, que tienen que ver con el otorgamiento de un dispositivo que es de este tamaño, que es un botón antipánico, que es una pequeña tecnología muy sencilla que sirve para que las víctimas, el Poder Judicial que se asigna al dispositivo, puedan protegerse y alertar ante la presencia de una agresión. Es un proceso que se ha desarrollado de manera muy exitosa y que en 5 años logró descender la cantidad de femicidios, que era un flagelo, es un flagelo muy grande en todo el mundo, ustedes lo verán en las campañas. Me contaba el señor rector que la población, y la vicerrectora, que la población de esta universidad tiene un 85% de mujeres de su alumnado, y claramente en todos los lugares siempre las cuestiones de la lucha por las políticas de género tienen que ver para nosotros primero con la preservación del derecho a la vida, que lamentablemente nuestra provincia estaba en riesgo. Desde la implementación de este dispositivo, que lo pongo como ejemplo, se logró que el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad y el área que nosotros conocíamos unificara criterios y produjera un resultado que mejoró claramente la situación de muchas mujeres que padecían este flagelo. Vamos a ir ahora a un concepto para ya entrar directamente en 3 leyes de salud pública que les van a interesar seguramente mucho. La gobernanza se define como las interacciones y acuerdos entre los gobernantes y los gobernados, es decir, entre las autoridades y el pueblo, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios. Dicho más claramente, la gobernanza sería la forma en la cual nosotros quisiéramos que funcione la democracia, que las leyes que dicten nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros legisladores, sean cosas que nos estén resolviendo problemas y no que sean un montón de capítulos y de artículos que por ahí suenan lindos, pero cuando uno los saca a la realidad no terminan modificando lo que nos pasa. Y sobre todo que el producto de esas decisiones sea el producto del acuerdo de la mayoría de los que vivimos en un lugar. Entendemos como que los que nos representan deberían ocuparse y preocuparse de los problemas que nos dañan a todos: la inseguridad, el problema de la salud pública, el problema de la educación, el problema de la situación, por ejemplo, de la problemática de las adicciones, que es un flagelo que cada vez genera mayores consecuencias y que se transforma en un círculo vicioso. Y nuestra idea, nuestro objetivo, para lo cual trabajamos y queremos mostrarles, es transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Es decir, construir acciones desde las leyes, desde los ministerios, para que las voluntades que se apliquen sirvan para resolver problemas y que eso se pueda demostrar. Porque a veces podemos hablar muy lindo, podemos decir cosas muy bonitas, pero cuando vamos a ver lo que pasa en la realidad, vemos que desde lo que decimos a lo que hacemos y lo que pasa, hay una distancia gigante. Nosotros trabajamos, en mi caso, como presidente de la Comisión de Salud Humana de la Legislatura de Córdoba. La Comisión de Salud es el ámbito donde los legisladores de todos los partidos, la Legislatura de Córdoba cuenta con 70 integrantes, cada partido tiene su representación y allí discutimos las cuestiones que tienen que ver con los problemas de la salud. Elegimos de todo lo que hemos discutido 3 leyes. Una que tiene que ver con el respeto del derecho de los pacientes, que es, no sé cómo le dirán aquí en Perú, Argentina no tiene permitida por ley la eutanasia. Sí tiene aplicada la ley de voluntad anticipada para una muerte digna, que casualmente uno de los fundamentos, volviendo también a las palabras del señor rector, tuvo que ver justamente para vencer ciertos prejuicios religiosos que había y para garantizar que nadie iba a interrumpir un proceso natural. Quien fue uno de los precursores y de los militantes en que se autorice una muerte digna y que no se sostenga artificialmente una situación de salud que ya no tiene resolución, fue Juan Pablo II. Todos saben que Juan Pablo II padeció muchos problemas de salud a consecuencia de los atentados que sufrió, y justamente antes de morir él pidió y firmó una voluntad anticipada para que cuando Dios decidiera que era su momento, que ninguna máquina prolongara un estado de vida con sufrimiento. En Córdoba se dio una situación muy particular, por eso escogí hoy esta ley para contarles, si les interesa. ¿Les interesa lo que estamos hablando? Sí, bueno, por lo menos nadie ha bostezado, así que eso me parece bueno.
En la Argentina se modificó uno de los códigos que rige las leyes, que es el Código Civil. En el año 2015, hace muy poquito, se adecuó el Código Civil, se renovó el Código Civil que en la Argentina estaba vigente desde el siglo XIX. Creo que Dalmacio Vélez Arfil, un prócer, un cordobés, había sido el autor, que es el manual de leyes y procedimientos que regía toda la vida civil y comercial de la Argentina. Vamos a permitir que entren nada más compañeros y compañeras. Justo llegaron para la parte más importante. Estamos bien con el tiempo. Buenos días. Para los alumnos y las alumnas que recién ingresan, estamos justo empezando a hablar de 3 leyes que trajimos como ejemplo, que se discutieron y se discuten en la provincia de Córdoba, que tienen que ver, en este caso, con 3 temas que nos parecieron importantes. El primero de ellos tiene que ver con la ley de voluntad anticipada para tener una muerte digna. ¿Qué significa esto? Les decía recién a todos que en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo no está permitida la eutanasia. La eutanasia es interrumpir la vida de manera artificial, con procedimientos medicamentosos o técnicos, solo porque la voluntad del médico o del paciente así lo establece, sin ningún tipo de regulación. En el caso de la Argentina y la mayoría de los países no está permitida la eutanasia, pero se declaran repúblicas no eutanásicas, pero sí se acordó justamente para evitar lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Es un término difícil, pero lo van a entender. Encarnizamiento terapéutico es un término que se utiliza cuando una persona, un paciente, una paciente, ha sido sometido a muchos tratamientos, está ya con muchas posibilidades de morirse y prácticamente ninguna posibilidad de sobrevivir con calidad de vida. Generalmente el sostenimiento de la vida con máquinas, respiradores, procesos de alimentación por infusión parenteral, los pacientes manifiestan allí su voluntad de donar sus órganos para que puedan ser utilizados y sí darle vida a otra gente que está en lista de espera. Ustedes saben que uno de los problemas más graves de la salud pública en toda Latinoamérica es la falta de donantes voluntarios para muchas patologías que requieren de un trasplante de órganos para poder seguir viviendo con calidad de vida. En Córdoba es una discusión muy intensa porque cuando se produce la adecuación del Código Civil en el año 2015, la provincia de Córdoba contaba con una ley de muerte digna que en uno de sus artículos resultaba contradictorio con el Código Civil. No les voy a contar todo el detalle porque fue una discusión que nos llevó 6 meses y acá tenemos solo unos minutos. Pero sí debo decir que fue una discusión muy importante donde pusimos sobre la mesa de discusión los aspectos religiosos. Todos tenemos una fe, una creencia, algunos no la tienen, pero es un tema importante a la hora de tomar una decisión. Los aspectos legales, el respeto a todos los legisladores que durante 10 años discutieron para que la provincia de Córdoba tuviera una ley de muerte digna que salió votada por unanimidad. Entonces, modificar ese criterio, que había llevado 10 años, requería claramente una decisión. ¿Pero por qué entendíamos que había que modificarla y adecuarla? Porque un médico en la provincia de Córdoba tenía una ley provincial y un Código Civil nacional que tenían una contradicción en el momento de tomar una decisión. Y esa contradicción podía ser muy grave, tan grave que si uno tomaba el Código Civil y ese médico no hacía lo que decía el Código Civil y sostenía el proceso de vida de manera prolongada, podía estar violando una ley nacional y podía ser víctima de un juicio de mala praxis. Y por el contrario, si tomaba el camino del Código Civil, algún juez provincial de Córdoba podía demandarlo porque no estaba cumpliendo con la ley provincial. Logramos un acuerdo, luego de discutir, y adecuamos simplemente un artículo que era que dejaba en claro que cuando un paciente tenía la voluntad anticipada por escrito de que no quería que le prolongaran su vida, uno de los temas era que la hidratación, la forma de sostenerlo, cuando el paciente decidiera que voluntariamente no quería ser alimentado, cuando él ya no tuviera voluntad y cuando era inconsciente, no se le sometiera a alimentarlo a través de máquinas.
esto que suena tan sencillo, es una discusión de mucho tiempo, pero logramos un acuerdo y también la modificación de la ley fue sacada por unanimidad. Otra ley importante que estamos discutiendo en este momento y que el 28 de noviembre va a ser aprobada porque ya tenemos los acuerdos, estamos simplemente discutiendo algunas cuestiones protocolares, tiene que ver con algo que sí tiene que ver con las nuevas tecnologías, y es cuando la tecnología sirve para mejorar el sistema de salud pública, que es la historia clínica única electrónica. Todos sabemos, y esto es universal, por eso me atrevo a pensar, y estoy seguro que en Perú también es así, cuando uno asiste a una institución de salud pública o de salud privada, cada paciente tiene su historia clínica, que es la documentación institucional donde está acreditado los antecedentes personales, los antecedentes de salud y los antecedentes personales patológicos de cada paciente. Esa información, que es muy importante, solo está registrada en la institución en la cual uno acude, y hoy en la Argentina, hasta este momento, solo está en papel. ¿Qué pasa cuando, vamos por ejemplo, el doctor Pablo Sánchez? Cuando Pablo, que se atiende en el hospital de clínica, que tiene su historia clínica allí, está en Buenos Aires, en otro lugar de la Argentina, dando una charla como está hoy aquí, y sufre una descompensación. Ocurre en un hospital, él a lo mejor se encuentra solo y no está con su estado de conciencia, y a lo mejor él tiene una enfermedad crónica que es responsable de ese estado de enfermedad, y quienes lo asisten no tienen la posibilidad de saber porque su historia clínica está en el hospital de clínicas. El desafío de la historia clínica electrónica es muy importante, porque el formato digital va a permitir que toda esa información del hospital de clínicas esté en una red interconectada, pero además, suponiendo que el hospital al cual asiste no esté conectado, sí va a tener una computadora como esta, y él va a tener en su documento un chip que, introduciéndolo ahí, le va a dar toda la información de su estado de salud. Este proceso llevó mucha discusión, más de 2 años, una inversión importante en materia de infraestructura, de equipamiento tecnológico. Les cuento que la provincia de Córdoba tiene 68 hospitales que integran el sistema de salud provincial, que van a ser los primeros que van a estar conectados y que van a tener acceso a esta disposición, pero además el sistema permite la conexión de todos los hospitales privados de la provincia de Córdoba, de los 2 hospitales universitarios nacionales que tiene la provincia de Córdoba, que son el Hospital de Clínicas y la Maternidad Nacional, y también la posibilidad de que cada paciente lleve su historia clínica en un pequeño chip para que cuando vaya a una farmacia, para cuando vaya a hacerse un análisis o para cuando vaya a una institución que no esté conectada, tenga la posibilidad de disponer de su información. La ley tiene un desafío, que es impedir que esa información sea utilizada con fines comerciales o de investigación no autorizada por algunos laboratorios, que fue digamos, iba a decir un prejuicio, pero no, fue un preconcepto que algunos legisladores de la oposición nos plantearon y que nos pareció atendibles. Por lo tanto, hemos exigido que el sistema, tanto interconectado como el chip que tenga el paciente, tenga un encriptado de seguridad que lo haga inviolable e inaccesible sin la autorización del paciente o sin la autorización de la institución, que es la que resguarda los datos de seguridad. Esta ley se está discutiendo en Córdoba. El próximo martes tenemos una reunión de la Comisión de Salud donde vamos a firmar el acuerdo. Ya el 80% de los legisladores ha manifestado su acuerdo y nos ha solicitado esta modificación que tiene que ver con la seguridad de la información, a la cual hemos accedido. Y el miércoles 28 de noviembre la legislatura de Córdoba sesiona todos los días miércoles. Hoy yo estoy faltando por autorización, desde el 1 de febrero hasta el 30 de diciembre de cada año. Y el miércoles 28 de noviembre vamos a estar aprobando esta ley, que hemos hecho una síntesis para explicarla, donde los avances tecnológicos de los cuales hablábamos antes permiten aprovechar ventajas médicas, legales, operativas y económicas de las historias clínicas digitales que en un entorno seguro permiten al paciente disponer de este documento de su propiedad en las condiciones que la tecnología y el avance científico hoy asisten a la medicina moderna. Nos parece importante, quizá los estoy aburriendo con esto que les estoy contando, después ustedes me van a contar si en el Perú, en algún nivel institucional o en algún nivel distrital,
existe este tipo de iniciativas. Si así no lo fuere, estaría muy bueno que ustedes lo propongan, porque más allá de que requiere de una inversión, hoy prácticamente todos los espacios institucionales de la salud pública están de una manera u otra informatizados. El desafío es interconectarlos, pero en este caso tiene que ver, por ejemplo, las recetas. Aquí hay estudiantes de farmacia, los medios de diagnóstico por imágenes. Ustedes han visto cuando se van a hacer una tomografía, una resonancia, ya prácticamente no se usan más las películas fotográficas, las impresiones, sino que la información se da o en un CD, que ya está empezando a ser obsoleto, o directamente se la remiten al médico por un correo electrónico. Toda esa información se carga en un archivo digital, en una nube, y es un poco el fundamento científico que entendemos, reitero, nos parece un paso muy importante para mejorar la salud pública. Que este sistema sea gratuito, porque esta es la garantía que ofrece la ley. Este sistema es gratuito para el paciente. El paciente, para tener su carnet con el chip de la historia clínica, no tiene que pagar absolutamente nada, simplemente ser un usuario del sistema de salud público, y que esa simple información sea fundamental en algún momento de un accidente o de alguna circunstancia compleja, nos da la garantía de que estamos frente a una ley que va a cambiar para bien una acción del sistema de salud. Y vamos a la última, que me parece que es muy interesante. Esta es una ley de la cual soy autor, que fue aprobada por unanimidad en la legislatura de Córdoba en el año 2016, es la ley 10.363. Como médico, y habiendo sido ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, tuve a cargo el área de adicciones. Creo que es un tema que a todos nos ocupa, nos preocupa y del cual hemos escuchado hablar. Las adicciones no solo tienen que ver con el narcotráfico, sino que la mayoría de las adicciones tienen que ver con el consumo de sustancias que son de venta libre. El alcohol, algunos medicamentos que con una simple receta uno los puede comprar. La mezcla de ambos genera una droga peligrosa, o bien las drogas de venta ilegal, la marihuana, la cocaína. Y siendo ministro de Desarrollo Social, un día concurrimos a uno de los hospitales más importantes que tiene la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, que es la Maternidad Provincial Felipe Luchini. La maternidad claramente es un hospital donde se asiste a las mujeres embarazadas que van a tener sus partos, y que tiene a su vez un servicio de neonatología muy bueno, donde un grupo de médicos y médicos neonatólogos observaban cada vez con más frecuencia y con mayor incidencia en los últimos 10 años. Ellos hicieron un trabajo de investigación desde el año 2005 al año 2015, donde veían que cada vez más nacían niños con dificultad respiratoria, niños, ¿ustedes saben lo que son las convulsiones? Bueno, niños que al momento de nacer, a las pocas horas, experimentaban un temblor distinto al temblor del frío o al temblor que produce cuando baja el calcio, y que cuando a la madre se le preguntaba si estaba consumiendo alguna sustancia durante el embarazo o si días antes del parto había tenido contacto con alguna droga, por si ustedes no lo saben, se lo cuento. En el 99,9% de los casos, la madre negaba ese contacto. ¿Por qué? Porque el consumo de sustancias muchas veces está asociado a lo delictivo. Y también por una cuestión de prejuicio social, se ocultaba esa información hacia los médicos. Cuando se pudo empezar a generar un vínculo de confianza con las madres y empezaron a contar, se hizo una asociación muy directa entre todos los procesos que se veían de niños recién nacidos en menos de 12 horas de vida, que tenían temblores y convulsiones generalizadas. En un 99% estaba asociado con que la madre había tenido 2 o más consumos de marihuana o cocaína durante su embarazo, y que esta situación ellos veían que se asociaba con estos temblores y esas convulsiones. ¿Saben qué significan los temblores y las convulsiones en un recién nacido de una madre que consume? Un síndrome de abstinencia. La mamá, durante el embarazo, a través de la placenta, le manda nutrientes al bebé durante los 9 meses. Y entre esos nutrientes también van las sustancias que ella consume. El alcohol es muy dañino para los bebés.
las mamás que son alcohólicas, generalmente sus hijos tienen trastornos neurológicos y muchas veces también malformaciones anatómicas. Por eso es muy importante recomendarles a las madres que durante el embarazo no tomen alcohol, ni fumen, ni consuman sustancias no autorizadas por su médico. Porque muchos medicamentos que no nos hacen nada malo a nosotros, al bebé en su formación le puede producir un daño irreversible. Les cuento toda esta historia porque a partir de esto que nos contaron las mamás, también las doctoras, empezamos a ver que había una forma de detectar esa situación aún ante la negativa de la madre. Es decir, si la madre decía que ella no había consumido nada, había una forma con un análisis muy sencillo de detectar la presencia de marihuana o cocaína. Ustedes saben, a ver, acá hay mamás. Sí. Bueno. De 5. Bien, muy bien, felicito. Cuando nace el bebé, los primeros 2 o 3 días, ustedes vieron que la deposición es de color que parece petróleo. ¿Cómo se llama esa deposición? Meconio, exactamente. Esa deposición contiene mucha de la información de lo que pasó durante los 9 meses del embarazo. Y si la mamá consumió cocaína o marihuana, así sea 2 veces durante todo el embarazo, vamos a encontrar una huella en el meconio. Simplemente con un reactivo, con una gotita de un reactivo, se produce una reacción química que demuestra presencia de cocaína y marihuana. Y solamente con esa detección uno puede tomar 2 medidas que son fundamentales para evitarle al bebé convulsiones, que pueden ser mortales, y trastornos neurológicos, que es interrumpir la lactancia materna, porque si la madre le da la leche le va a seguir transfiriendo droga, a las 48 horas se va a ir de alta y seguramente va a recuperar su hábito tóxico y va a seguir perjudicando al bebé. Y por otro lado, no se le administra ninguna droga para las convulsiones de las habituales, sino lo que se le administra al bebé es un suero con glucosa y calcio, que es lo que revierte esa situación que es momentánea. Para eso, ideamos una ley que luego fue enriquecida por todos los legisladores, donde en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo hay una ley que es de detección de enfermedades del recién nacido, donde el cual, yo no sé si aquí en Perú, creo que sí, se le saca una muestra de sangre para detectar, por ejemplo, el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, enfermedades que en la Argentina están regladas por ley y que se le hace la detección. ¿Qué hicimos con esta ley? Agregamos dentro de los análisis obligatorios, que son 3, un cuarto, que es la detección de marihuana y cocaína en el meconio, no en la sangre del recién nacido. Estas son las medidas que se empezó a implementar ya en las maternidades de la ciudad de Córdoba y que se va a implementar en toda la provincia. Ha permitido detectar muchísima mayor cantidad de casos de los que estaban registrados en la historia clínica. Es decir, mamás que no habían reconocido el consumo tenían análisis positivo. Y una de las cosas que discutimos en la ley fue que este análisis positivo no significaba una condena para la madre, sino al contrario, significara una oportunidad para que ella haga un tratamiento y para que mejore su salud y sobre todo para proteger algo que en la Argentina está regulado por ley, que son los derechos del recién nacido. Ustedes saben que, no sé si pasa en Perú, pero creo que sí porque pasa en toda parte del mundo, hay una tendencia en algunas sectas, en algunas comunidades, en no vacunar a los hijos. No sé si pasa aquí. En Argentina pasa y es muy grave, y esto ha lamentablemente permitido que reaparezcan enfermedades como el sarampión, que ya estaba erradicada, que reaparezcan enfermedades como la rubiola, que ya estaba erradicada, y que obviamente exijan a un esfuerzo mayor del sistema de salud. El derecho a la vacuna es el primer derecho que tiene un recién nacido vivo. Cuando nace hay que colocar la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, la sabina oral y la triple. Y esos son derechos a los cuales nosotros le hemos implementado el derecho a que tenga una oportunidad de no consumir drogas apenas nace. Esta ley tuvo muchísima repercusión y lo más importante, que quienes se oponían cuando empezamos a discutirla, la acompañaron porque pusimos en primer lugar los derechos de la salud del niño, en segundo lugar los derechos de la salud de la madre, de darle una oportunidad para que pueda tratar su adicción y pueda criar a su hijo, y en tercer lugar también garantizarle el concepto de confidencialidad a la información.
le dimos el mismo código de encriptado a la información del resultado del análisis que a los análisis de HIV, porque no queremos que esa mamá sufra algún perjuicio laboral. Ustedes saben que cuando uno va a pedir un trabajo, si hay un reconocimiento de una situación de adicciones y otras cuestiones, generalmente les cercenan oportunidades. Ya de por sí a las mujeres les cuesta más que a los hombres conseguir un trabajo. Queremos que esta ley sirva para mejorarlas y no para condenarlas. Entonces le hemos dado también la garantía de que la información solo tiene un uso sanitario, no un uso laboral y judicial. Me pareció importante contarles estas experiencias. Esta ley, reitero, es una ley que toca muy de cerca a todo el mundo, porque permite tener un impacto en la salud pública, permite tratar y resolver un tema que es de mucha preocupación y que logró lo que hablábamos antes cuando hablábamos de gobernanza, que los que legislamos nos ocupemos de los problemas reales que tiene la gente y construyamos una solución que también le sirva a la gente. Que la aplicación de esta ley en la vida real y en tiempo real genere un resultado positivo. Lo estamos logrando. La inversión económica que ha tenido que hacer el gobierno de la provincia es muy baja en función del beneficio que tiene. Cada análisis de meconio, para que ustedes tengan una idea, se los voy a decir en soles, a ver si hago bien el cambio, cuesta menos de, son 100 pesos. Menos de 10 soles, menos de 5 soles, 8 soles. Ese es el costo que tiene para el Estado. Para los pacientes es absolutamente gratuito, porque la ley establece que el Estado se haga cargo del coste de los análisis y que las obras sociales y las entidades prepagas cubran el 100% de la prestación. En la República Argentina y en la provincia de Córdoba, todos los programas de salud, durante el embarazo y durante los 3 primeros meses, tienen la obligación de cubrirle el 100% de la prestación a la madre. ¿Tá? No tienen que pagar ningún adicional. Esa es una política pública de salud que está en Argentina y que nosotros defendemos y que nos parece muy importante sostenerlo. Vamos a la parte más importante de la charla, que es la parte final. Les quiero decir muchísimas gracias. Para mí es un orgullo, es la primera vez que me toca exponer de un tema que realmente me gusta tanto y por el cual estudio mucho fuera de mi país, y sobre todo hacerlo en un ámbito universitario y sobre todo frente al más importante de los públicos, que son los alumnos, no en detrimento de los docentes ni de los profesionales, pero me parece que ustedes están haciendo algo que es muy importante. Han elegido el camino de formarse, el camino de labrarse un destino a fuerza de esfuerzo y estudiando. Creo que es la mejor alternativa y el mejor camino que se puede hacer. Sé que muchos de ustedes trabajan, sé que muchos de ustedes ya tienen familia formada, por lo tanto sé que el esfuerzo que están haciendo es mucho mayor que el que me tocó hacer a mí cuando fui a estudiar, que solo me dediqué a estudiar. Por suerte me pudieron ayudar, pude hacerlo y pude hacerlo en buen tiempo para poder seguir estudiando y poder seguir especializándome. Pero lo más importante es que ustedes sepan que estudiando, teniendo un título universitario, fortaleciendo instituciones como esta, van a hacer mucho por su comunidad, por su ciudad y por su país. Y les voy a dar un buen consejo, que seguramente nadie se los da. Comprométanse, hagan política, métanse en política. Ustedes estudian, son parte de una comunidad, se esfuerzan. No dejen que la política sea solamente para los vagos, para los que quieren hacer negocios, para los que quieren hacer la corrupción. En ustedes está el mejor capital de una república para construirla mejor, y no dejen que la política sea solo algo oscuro y algo de los malos. Se lo dice alguien que hace política, que lo hace de la claridad, que no tengo desde que hago política ningún problema con la justicia y que puedo andar por la calle libremente y sin custodias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Buenos días. Mi nombre es Jorge Sánchez Latorre, también vengo de Córdoba. Muy agradecido, señor rector, señora Ixel, vicerrectora de la universidad. Para mí es un honor en dos sentidos. En primer lugar, porque compartir el escenario universitario en la interdisciplina. Yo soy abogado, vengo del mundo del derecho, y dialogar con otros saberes hace que esto sea interdisciplinario. El diálogo interdisciplinario es absolutamente necesario hoy como un modelo de gestión, como un modelo para pensar las instituciones, para pensar la república, para pensar la universidad.
los fenómenos de la realidad social son tan complejos que yo no puedo tener un método de análisis lineal, objetivo, simple. Tengo que tener una complejidad frente al fenómeno complejo. Ese método complejo me lo da la interdisciplina. Por eso festejo la invitación, aunque tenemos que aprender y tenemos una deuda enorme para ver cuáles son los canales de diálogo entre los distintos saberes o las disciplinas que confluyen en las políticas ambientales, en las políticas de organizar la ciudad, en las políticas de salud, en los desafíos que tiene la humanidad en el siglo XXI. En un doble sentido, le decía, el segundo, es por compartir el panel con Daniel Pacerini, que por allá, cuando estaba yo perdiendo un poco la esperanza en la política, conocí a Daniel y recuperé esa esperanza porque tal cual como lo ven es. Así que muy agradecido, Daniel, por compartir con vos este panel. Ayer le decía a Daniel, vamos a dar una vuelta, y no tengo que estudiar porque estoy el sábado. Es difícil escuchar, yo nunca había escuchado a un político que me diga, tengo que estudiar. La verdad que Argentina y Perú y otros países, le comento en esto, porque está bueno que dialoguemos y cualquiera del auditorio que quiera presentar una pregunta o dialogar conmigo, por favor que lo haga con total libertad. Argentina tiene un caso que se llama Fornerón versus Argentina, frente a la Corte Interamericana de Justicia, y en similar sentido tiene uno la República del Perú, que se llama Anzualdo, que inclusive es más viejo, es del 2009. En ambos casos, no viene ahora al tema de análisis, los hechos del caso, pero la Corte Interamericana condenó a los países a que los operadores judiciales, fiscales, las Fuerzas Armadas, la policía, las fuerzas de seguridad en general, hagan un curso obligatorio sobre derechos humanos. Eso fue en el 2009 en el caso de Perú, caso Anzualdo, reitero, que fue un caso de abuso de autoridad por las fuerzas de inteligencia del Perú, y en el caso de Fornerón fue un caso de la provincia de Entre Ríos, donde se vendió una niña como si fuese una bicicleta, y bueno, el padre buscaba por el principio de la realidad biológica y buscar esa revinculación filial, paterno-filial, acudió ante la Corte, terminó todas las instancias, terminó en la Corte, condenada a Argentina por el rol que había tenido la justicia, es decir, que tenemos jueces que no estudian. Y esos jueces que no estudian, ¿sí?, salen de estos claustros, salen de espacios que han sido compañeros míos. Algunos son alumnos míos, algunos fueron profesores míos. Entonces, los desafíos, a pesar de todo el desarrollo tecnológico, la conclusión es aquella crítica que hacía Rousseau a la Ilustración, que no todo desarrollo trae un desarrollo necesariamente ético. Yo trae a colación de que en este escenario del saber de la salud, me acordaba cuando venía en el auto de un dramaturgo que se llama Henry Ibsen. Henry Ibsen, no sé si lo conocen. Ibsen. Una de las obras que tiene se llama Un enemigo del pueblo, o El enemigo del pueblo, que es un médico. Es un médico que el hermano era el intendente o el alcalde de la ciudad era un balneario, era una ciudad que vivía esencialmente del turismo, y él había sido nombrado como médico de la ciudad por el hermano alcalde. Hasta ahí parece una escena típica de política, que la familia, los contactos, se asumen los cargos. Tema que ustedes deben conocer igual que en Argentina y que pasa, que es una realidad. Lo que hace Ibsen aquí es mostrar en el rol del médico que tiene un compromiso ético profesional más profundo que el que tiene con la política. Para él, el saber científico es más importante en la obra, ¿sí? Se nota eso, se advierte. Es mucho más importante el saber el juramento hipocrático que lo que él le mande el partido o el hermano en lo que la expectativa social tiene sobre esa gestión política. Entonces manda a hacer un estudio porque empezó a notar casos, ¿sí?, que no sabía la raíz, ¿sí?, de la patología que presentaban sus pacientes. Entonces intuye que el lago, ¿sí?, donde el que tiene las cabañas, el que alquila el bote, el que pasea en caballo, el que hace las excursiones, todo ese círculo que tiene el turismo, se iba a haber hackeado si el pueblo se enteraba de que la raíz de contaminación estaba en el agua del lago. Entonces, él, ante la duda, manda a hacer los estudios a una universidad,
¿sí? La prensa está ansiosa de qué es lo que tiene que publicar. Y cuando recibe los estudios, evidentemente el foco de contaminación es el lago, entonces le dice a la prensa que va a publicar esos estudios y al hermano que hay que hacer una obra y que hay que invertir una suma extraordinaria para lo que le parece la gestión política o el presupuesto del municipio. Entonces le dicen que si estaba loco, que se iba a quebrar la ciudad. Entonces la población, de alguna manera lo sintetizo, arma una asamblea, abre una reunión social, ¿sí? Como una especie de cabildo abierto, y lo declara enemigo del pueblo y no lo dejaban hablar. En un momento habla y dice que no va a hablar de la contaminación, definitivamente termina hablando, y dice: en realidad lo que descubrí yo con este análisis no es que el lago esté contaminado solamente, sino que las bases sociales son las que están contaminadas, ¿sí? Porque van en contra del saber científico y la gente está desconfiando, le parece más importante el desarrollo, el progreso, que la salud de las personas. Entonces, ese compromiso ético me parece que es un poco el que debemos reivindicar. Esto es una obra de teatro de finales del siglo XIX, y está tan vigente que me pareció traerlo a colación y compartirlo con ustedes. Por ahí en Argentina está dando vuelta la obra, está en Córdoba, se la recomiendo para leer, también está en YouTube la película en una versión española. Bueno, vamos a la obra, con esta introducción, que me parece bien. La primera pregunta: ¿es importante la presencia internacional para abordar los conflictos ambientales? ¿Hay conflictos ambientales en Perú? Sí. La realidad ambiental, ¿sí?, ¿es adversa o es prometedora de que realmente están yendo hacia un cambio paradigmático de transformación social, tecnológica, de energía limpia, de bases sociales, donde van a tener realmente un cuidado del planeta? No. Bien. Entonces, estamos de acuerdo en el análisis, en el diagnóstico, ya que el discurso... El diagnóstico es totalmente desesperanzante. O sea, eso es una desesperanza total frente a lo que ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el impacto de cada uno de los actos que tenemos cada uno de nosotros en lo global? Porque uno dice: bueno, me subo al avión, total el avión va a salir igual. Si uno dice por ahí, le agarra un ataque de ambientalismo y le dice: no, yo no me subo al avión porque resulta que la huella que deja el avión va a salir igual. Es decir, que la decisión individual no deja de tener impacto global. Ya no es como en los siglos anteriores, que los grandes líderes tomaban decisiones e impactaban socialmente. Por eso es necesario construir una sociedad, ¿sí?, no solamente la ciudad, como dice Daniel, sino un colectivo inteligente, un colectivo responsable de esas acciones, un colectivo que esté educado y que tenga una conciencia del daño y que ya suena la palabra de irreversible, de imparable, y esto dicho por principales académicos y asociaciones científicas del mundo vinculadas a la ONU y a la Asociación de Cambio Climático. Son realmente sentenciantes frente a la desesperanza que hay del cambio climático. La primera pregunta que decía yo: si es necesaria la presencia internacional. Usted se conoció durante el siglo XIX y XX el concepto de Estado-Nación y de ciudad, y que cada una de esas ciudades, provincias, estados, ¿sí?, tienen distintas formas organizacionales. La forma federal y la forma unitaria. Usted tiene un régimen unitario, que es cómo se distribuye el poder en el territorio. Entonces, esas jurisdicciones hacen que haya jueces por jurisdicciones, intendentes, alcaldes, consejos deliberantes, distritos, ¿sí? Y el ambiente y los problemas ambientales no entiende no le interesa la jurisdicción, el límite, la frontera. Usted ve que la cuenca del Amazonas, ¿sí?, ya la voy a mostrar, la cuenca del Amazonas, lo que hace Brasil impacta en Ecuador, impacta en Perú, impacta en Bolivia, impacta en la zona colombiana, en la zona venezolana, impacta en todo el planeta. ¿Y yo qué le voy a ir a decir a Brasil? Que hagan las cosas bien. Tengo la fuerza, la potencia soberana
¿Hay una entidad internacional que vaya y controle? Porque los estados son soberanos y tienen el dominio originario de los recursos naturales. Y esto pasa a nivel municipal, a nivel provincial o estadual, como quieran, a nivel nacional, confluyen distintas jurisdicciones. Entonces, el ambiente no responde a ese criterio jurisdiccional, político, institucional, para abordar esa problemática. Debemos pensar nuevas instituciones, nuevos entes, con incorporación de tecnología, obviamente, para abordar estos temas de una manera colectiva. Por ejemplo, nosotros tenemos el acuífero Guaraní, donde confluyen 3 países, que es uno de los reservorios de agua dulce más importantes de Latinoamérica, y que hay muchos intereses, entre esos Estados Unidos, en participar de ese reservorio. Entonces, lo que haga Brasil, lo que haga Argentina, lo que haga Paraguay en ese acuífero, ¿sí?, que impacta en el otro país. No hay una entidad que ordene con carácter supranacional ese acuífero. Digamos, son acuerdos, son buenas voluntades, y en eso estamos, ¿no? Pareciera ser que las regulaciones, los ordenamientos, la ley ambiental en general, es una buena poesía, es una buena declaración, pero ¿qué hacemos frente a eso? Se produce el fenómeno de la anomia. La anomia significa el incumplimiento del ser de la norma, o sea, la operatividad, la realidad de la norma, ¿sí?, tiene una distancia, un divorcio con la letra de la ley. Los ordenamientos ambientales en general, las regulaciones son fantásticas, tienen una matriz de una teoría muy fuerte, muy clara, pero los operadores políticos no tienen en la agenda como prioridad la gestión del estado ambiental. ¿Se entiende esto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la presencia internacional con el concepto de Estado-Nación del siglo XIX y XX no responde a la problemática. Ya tenemos un problema de atraso o de una estructura política vetusta frente a un problema. Tenemos que ser capaces, usted va a decir, a ver, profe, doctor, Pablo, ¿cuál es la solución? ¿Qué alternativa tenés? Bueno, algo de eso podemos. Son temas que hay que pensarlo, son los desafíos. Ahí en Córdoba estoy trabajando justamente con un equipo de legisladores que trabajan con Daniel también, Pacerini, sobre un río de la ciudad que está contaminado de punta a punta y pasa por diferentes municipios, comunas, y está involucrada la provincia, sobre todo la ciudad, ¿sí? Y ahí es donde va la planta de tratamiento o no tratamiento de residuos locales, ¿sí? Y es una fuente de contaminación muy grande, y justamente lo que estoy proponiendo y los fundamentos del proyecto de ley explica de que justamente las divisiones interjurisdiccionales o interinstitucionales no sirven y no van a responder, porque lo que hay que crear es una autoridad conforme el recurso, o sea, una autoridad de cuenca, conforme el problema ambiental. ¿Está claro? Entonces, así con varios problemas ambientales se puede predicar lo mismo. Miren, este es un esquema de la ONU. Tiene un despacho especial sobre el cambio climático, lo integran casi todos los países que integran la ONU, más de 1.300 científicos, donde han sacado 130 dictámenes, donde responsabilizan a la actividad del hombre, sobre todo a la ineficacia y a la corrupción política como causal del cambio. Donde hay un presidente de Estados Unidos que dice que no hay cambio climático, que no es producto, negando esos dictámenes de 1.300 científicos. Esto es lo que se ha medido, ¿sí? Por ejemplo, lo que está en rojo es lo que ya nos excedimos. Es un mapa que muestra la capacidad del planeta para absorber el impacto ambiental que generamos, individual y colectivamente. Algunos todavía índices no se pueden medir, pero si usted mira el cambio climático, en lo que significa el impacto en la biosfera, realmente estamos excedidos. Hay un autor chileno, un economista de matriz marxista, que se llama Manfred Machner, capaz que usted lo conoce, señor rector, que él propone una medida que es el ecozone. El ecozone, que propone obviamente un cambio paradigmático en la perspectiva del análisis ambiental, que es pasar de un hombre o de una concepción antropocéntrica a una concepción ecocéntrica.
Y de esto los peruanos saben y mucho. Los incas, ustedes saben muy bien, que la vida dependía del sol, dependía de la naturaleza. El dios era la Pachamama, o sea, la naturaleza condicionaba el ejercicio de esos derechos. O sea, ese bien colectivo que no era de nadie, que yo no lo podía comprar ni vender, porque es como si usted pusiera en el comercio a su propia madre, la Pachamama. O sea, no es algo, no es un bien común, no puede estar en el comercio, no puede seguir el desarrollo justificándose, ¿sí?, en un desequilibrio desproporcionado entre el desarrollo económico y el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible. ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero no con los pasos que estamos dando. No estamos yendo por el camino adecuado. Capaz que no estamos yendo por ningún camino, tal vez. ¿Sí? Las acciones que se están haciendo a nivel internacional impactan muy poco en el cambio. ¿Sí? Voy a ir más rápido. Bueno, esta es la idea de la ciudad, ¿no? Los dos contrastes de qué ciudad, de qué tipo de ciudad que queremos. Cada vez van a ser más frecuentes las inundaciones, las sequías, los granizos, los temblores, los tsunamis, porque somos la primera generación en la historia de la humanidad que sufre directamente los efectos del cambio climático y la única capaz y la última tal vez en hacer algo. ¿Lo dijo yo? ¿Lo dije yo esto? No, lo dijo Obama. Lo dijo Obama en la cumbre de economía circular y verde que se hizo en Córdoba, cuando presentó su proyecto y su diagnóstico ambiental del planeta, empezó su discurso con esa frase. Y después argumentó por qué estamos en esa condición. Entonces, el desafío es importante y los actos individuales y la conciencia que tengamos sobre el estado ambiental de las cosas es muy importante. Este mapa, bueno, yo se lo dejo en la presentación, responde justamente a las jurisdicciones o al Estado-Nación, a los límites que nosotros conocimos y estudiamos en la escuela. Esa estructura, esto no puede resolver problemas ambientales de esta manera. Hay que hacer asociaciones estratégicas y crear entes con la capacidad y la soberanía, la autoridad suficiente, con el presupuesto y la capacidad técnica y ética para poder enfrentar estos problemas. Pero eso no va a ser posible si cada uno de nosotros no está dispuesto a acompañar ese cambio. Tenemos justamente esto es una imagen que representa que tenemos el destino de la Tierra, del planeta, está en nuestras manos. Porque si no, la naturaleza se va a cobrar lo que nosotros le hemos quitado. Que de hecho, un poco. Bueno, la causa del riachuelo es una causa muy famosa en Argentina, donde justamente la Corte Suprema, ¿sí?, tenemos una contaminación nosotros de 1811 en el riachuelo, que es el río más importante, digamos, en Buenos Aires. No viene al caso explicar los niveles de contaminación, pero acá el cordón de pobreza tiene casi 10 millones de habitantes, el cordón, ¿sí?, de la cuenca del riachuelo, y tiene muchos partidos, comunas, intendencias, ¿sí?, que confluyen en una misma jurisdicción: provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires y la nación. Todos esos estados confluyen en la misma cuenca. Entonces la Corte, cuando enfrentó este problema para poder resolver y tratar de ver si era posible revertir los efectos de ese río, ¿sí?, la contaminación, las enfermedades, las patologías, la industria que no tenía evaluación de impacto ambiental y estaba impactando y sigue impactando en la zona del Dock Sud, sobre todo en la zona industrial, dijo: acá hay que crear una autoridad de cuenca. Acá, este es el criterio. Y si nosotros no vamos a poder resolver y que cada intendente o que cada consejo deliberante tenga alguna acción voluntaria para con su porción de río, este hay que resolverlo de manera total. Por eso hay que crear un ente público superior, ¿sí?, con un consejo municipal interjurisdiccional que pueda abordar de manera integral la autoridad de cuenca. Esto pasó en Argentina y es el modelo, esto es del 2006, es el modelo que están tomando las cortes, que se están reuniendo porque hay una necesidad de crear tribunales ambientales que no hay en general, competencia específica y con la capacidad técnica de abordar los conflictos socioambientales con capacitación especializada. Y la respuesta la da el caso Mendoza y es un modelo del mundo. Realmente lo traigo no porque sea argentino, sino porque realmente, justamente, quien diseñó esto fue Lorenzetti, que es el que preside
la Organización Mundial de Cortes Internacionales que abordan problemas ambientales. O sea, fue desde el Poder Judicial un abogado que pensó justamente una de las alternativas posibles frente a los conflictos que se pueden suscitar. ¿Y qué se creó? La CUMAR, que es el ente que creo yo, que tiene todas estas facultades interjurisdiccionales para a través de convenios estratégicos, evitar esto o por lo menos controlar, evaluar. ¿Por qué? ¿Qué es esto de evaluar? La política ambiental tiene instrumentos de gestión. Los instrumentos de gestión son importantes y lo voy a traer a colación y lo voy a incorporar como está acá, pero es importante que sepamos qué son los instrumentos de gestión ambiental. Un instrumento de gestión es una herramienta que otorga la ley, que generalmente está establecido en un procedimiento para abordar, ¿sí?, los distintos trayectos que tiene el impacto ambiental de una industria, por ejemplo. Entonces usted, para poder ser habilitado, ya sea un desarrollo inmobiliario, una actividad industrial, una pista de moto, cualquier actividad que debe estar contenida en la ley, necesita una evaluación de impacto. Una evaluación de impacto es el primer instrumento de gestión ambiental que en Argentina nosotros tenemos una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional, donde le dice el Estado Nacional a la provincia: usted no puede estar por debajo de estos estándares, usted como mínimo tiene que tener evaluación de impacto ambiental en todos los casos de esta característica. Córdoba fue mucho más allá con la ley 10.208 y elaboró una ley de política ambiental, y esos presupuestos mismos levantó ese umbral y fue mucho más allá. Ahora en Córdoba usted, si se presenta con una actividad industrial y quiere obtener la habilitación para que su industria tenga la conformidad del Estado, y no solamente la conformidad del Estado, sino de los particulares que a través de una audiencia pública obligatoria pueden asistir y aportar elementos de prueba, o pueden sacarse la duda de la participación ciudadana, estoy hablando básicamente de la gestión, pueden aportar pruebas o dudas para poder oponerse a ese proyecto. Si bien todavía el criterio de la participación ciudadana no obliga a la autoridad, no lo obliga, no es vinculante, sí es importante porque sí obliga al Estado a argumentar y dar los fundamentos necesarios de razón suficiente para desacreditar lo que el pueblo reunido dijo en esa asamblea o en esa audiencia pública sobre los impactos que va a generar la actividad minera, el desarrollismo inmobiliario, cualquier actividad que ustedes imaginen. Por ejemplo, un hospital. Un hospital necesita evaluación de impacto ambiental, necesita ver qué va a hacer con sus residuos patógenos. Dígame la trazabilidad de sus residuos. Una universidad debe tener evaluación de impacto ambiental. ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Cuánto transporte necesita? ¿Cuánto contamina cada uno de ustedes cuando viene a la universidad? ¿Cuántas veces va por medio al baño, que va, tira y usa el agua? ¿Cuánto papel utiliza? ¿Cuánta electricidad utiliza? ¿Damos cuenta de eso como institución? ¿Nos interesa? Leí ahí recién la visión y la misión de la responsabilidad ambiental de esta universidad. Entonces es importante que hagamos esa autocrítica y demos cuenta, primero tener conciencia de eso, y tercero la sociedad. Y uno de los elementos que está faltando, en los instrumentos de gestión ambiental, es que la participación ciudadana, cuando se fija una audiencia pública para oponerse, para alentar el proyecto, para aportar pruebas, ¿sí?, para informarse sobre el proyecto, cualquiera sea, es que generalmente se fija en un horario de trabajo y el lugar que yo no puedo acceder. Imagínense en Lima, que es tan grande, y te fijan una audiencia pública a una hora y una hora y te dicen: no, van a que hagan lo que quieran, son todos, no me importa nada. Pero discúlpame, ¿por qué no hacer una aplicación donde vos puedas participar y emitir tu voto y aportar tus elementos a través de una aplicación de celular? La ley de Córdoba dice, o por cualquier otro medio. Ahí estuvimos discutiendo si cualquier otro medio era este o no. Yo estoy pidiendo que se incorpore específicamente y se diseñe una política con ciudad inteligente, con una aplicación para que vos, mientras que estés en el trabajo, camino, o estés en el transporte, elabores tu criterio, ves qué está pasando, ves en PDF la evaluación de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental, que no es solamente los impactos, sino lo que se va a hacer con ese impacto y tener una trazabilidad desde el minuto cero hasta la disposición final de los residuos, y puedo opinar, puedo participar, puedo enterarme interactivamente. Eso no existe todavía. Sí lo tiene Suiza, por ejemplo,
que tiene incorporados los bienes ambientales comunes, por ejemplo, los bienes culturales. Usted no puede pintar el frente de su casa sin autorización municipal y el aval ambiental. ¿Por qué? Porque hay un concepto histórico, estético, que tiene que ver con la cultura y el ambiente, que son bienes colectivos. Son 3 los bienes colectivos que se vienen a proteger, y acá hay un desarrollo a nivel jurídico latinoamericano, muy importante, que lo encabeza Argentina, Brasil y Colombia, donde ha establecido que los bienes comunes son 3: el ambiente, la cultura y la transparencia de los mercados. Y están los 3 íntimamente relacionados. Y usted me va a decir, ¿cómo? De la siguiente manera. Yo tengo este saco, o esta chaqueta, no sé cómo, Made in Vietnam. Y se produce esto. Tenemos mercados internacionales a la baja, donde las mayores inversiones económicas se realizan donde tengo un menor estándar de protección ambiental. Ahí tengo toda la industria, ahí genero más trabajo. Y no solamente tengo mayor desarrollo, porque si yo subo el estándar de protección, no tengo inversión. Si no tengo inversión, no tengo empleo. Si no tengo empleo, no tengo consumo. Y así una cadena económica importante que tiene que ver con el desarrollo. Entonces, Made in Vietnam, ¿cómo usted sabe, tiene certeza que detrás de esa chaqueta, de ese producto que usted está consumiendo, tiene certeza primero de si esa empresa tiene evaluación de impacto ambiental, si tiene plan de gestión ambiental, si hubo audiencia pública, si tiene niños explotados, si tiene la cantidad igual de mujeres y hombres que están trabajando ahí y están ganando lo mismo? O sea, un mercado transparente, que usted pueda, a la hora, el consumidor responsable, un mercado justo, pueda decidir y tener una ética para elegir entre un producto y otro. ¿Somos capaces de hacer eso? ¿Estamos dispuestos a generar ese cambio? Usted si sabe que detrás de esta chaqueta tiene un niño explotado, que tiene un río contaminado, que la gente se está muriendo y tiene la tasa más alta de cáncer cerca de esa industria, ¿usted lo compra el producto, sí o no? ¿Sabe lo que está comprando? ¿Sabemos? En eso hay que trabajar. Y para eso necesitamos presencia internacional, necesitamos capacitación, un cambio de paradigma ético para lograr esos verdaderos cambios. Se produce estas economías emergentes, el nuevo destino de las inversiones, son los países que menor protección tienen en materia ambiental y de explotación de niños, de trabajo infantil, y que más inversión reciben. ¿Sí? Por eso están, miren cómo está Perú, en grande. ¿Lo ven? Eso significa mayor inversión y menor protección a la hora de entablar una industria, por ejemplo. El desarrollo minero está en primer lugar. Bueno, esta es la cuenca del Amazonas, que le decía. ¿Ve? Usted, un conflicto ambiental, un desastre ambiental, un volcamiento, una contaminación que tenga lugar acá impacta en cualquier lugar y en el planeta. Por eso, otro de los desafíos, Estados Unidos discutía un caso de Massachusetts frente a la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Dicen, ¿por qué nosotros tenemos que reducir el impacto ambiental si los otros países no lo hacen? Como diciendo, ¿por qué yo sí y vos no? Entonces, la Corte tuvo ese dilema de argumentación que después Holanda lo tomó. Holanda es un país chico, controlable, y dijo, nosotros firmamos un convenio que es el Acuerdo de París, vaya y le dijo al Estado, cumple el acuerdo, punto, se acabó. En Estados Unidos dijeron que esos análisis había que cumplir, no porque habían firmado un acuerdo, por eso después se retiró del Acuerdo de París, no sé si se acuerdan. Se retira del Acuerdo de París, pero la Corte dice, no es porque hay que cumplir los compromisos internacionales, sino que hay que medir los impactos globales. Usted imagínese que si yo voy a evaluar el impacto ambiental de lo que contamina un hospital, aislado, y bueno, habilitémoslo. Pero yo tengo que evaluar integralmente todos los hospitales, a ver qué me da la sumatoria de esa política pública de gestión ambiental de esos hospitales. Integral. Voy a autorizar transforestación. Bueno, pero 1, 2, 3, 4, 1 millón. Claro, a cada uno le dice que sí por H o por B, ¿sí? Por cualquier razón, pero el análisis para otorgar la autorización, ha dicho la Corte de Argentina y la Corte de Estados Unidos, que sigue el mismo criterio, es que hay que analizar el impacto global que tiene cada una de esas actividades. No es el impacto local, ya ese paradigma quebró, fracasó.
Entonces hay que analizar los casos integralmente, aunque no tengan que ver. Ahora, ¿tenemos jueces e instituciones capacitadas para esto? Sinceramente, desde el norte de México al sur de la Argentina, el 83% de la población no cree en los jueces. Entonces, el desafío es político, ético, ambiental. Como verán, hay mucho por recorrer. Este es el Danubio, lo mismo, el problema de la cuenca de los ríos. No hay en Europa, usted sabe, esto es Budapest, en Hungría, que está muy contaminado, entonces contamina al vecino, el vecino se enoja, yo hice tal cosa, vos no lo hiciste, entonces están los estados ahí buscando y no hay un ente, como le decía, inteligente, integral, que analice esto. Ahí está el recorrido, mire si tiene un impacto en Europa el Danubio. Problema ambiental, la escasez del agua, este es el acuífero guaraní, que no tiene tampoco una entidad superior inteligente. Bueno, los glaciares, lo mismo, nosotros tenemos un problema de minería y glaciares con Chile, no tenemos una autoridad, nos enojamos con Chile por lo que hace, utiliza actividad minera del lado chileno y los efectos son del lado argentino. La verdad que el desafío es grande. Esto es una foto acá de Perú, en la zona, corríjanme, la zona de la costa, ¿cómo se llama? Con el límite con Chile. ¿Ah? Tacna, zona Tacna. ¿Está bien? ¿Ah? Bueno, exacto. Bueno, voy pasando, perdón por... miren lo que pasa. Esto es una foto de una isla de plástico en el mar. En realidad dos. Esto es lo que hemos hecho nosotros. Ahí estamos trabajando en la legislatura de Córdoba con una ley que prohíba progresivamente y gradualmente los plásticos. En primer lugar, los vasos plásticos y los sorbetes. En primer lugar, porque es innecesario. Está el proyecto de ley, está planteado. Hace poco encontraron en la costa de Estados Unidos un residuo plástico de un yogur del Mundial 74, no sé, unas cosas extraordinarias. Esto es una foto más de cerca, ¿sí? Estos somos nosotros. Esto es lo que hacemos, fíjense. Este pato muere. ¿Saben por qué muere? Muere de hambre. Muere de hambre, porque se llena con plástico. Esto es lo que hacemos con el planeta. La bahía de Guanabara, que tantas fotos genera, bueno, todos los residuos cloacales van directamente allí. Este es el plan de forestación que les decía yo. Esto es lo que está pasando en Brasil y no hay cómo pararlo a Brasil porque va autorizando de manera aislada y no hace análisis global porque se aparta del criterio de Estados Unidos y el poder empresarial es mucho más fuerte, presiona sobre la justicia, presiona sobre las instituciones y dice que necesitamos empleo. Esa tensión que se produce entre el desarrollo y el desarrollo económico y el desarrollo sostenible es justamente el equilibrio de lo que hablaba recién Daniel, con ciudades inteligentes, políticos comprometidos, que puedan prever, jueces capacitados, que tengan predictibilidad, que sean claros en sus sentencias, que sean razonables, ¿sí? Que puedan hacer análisis, que puedan dialogar interdisciplinariamente, porque un juez, ¿qué sabe un abogado de la contaminación química, ¿sí? De los estándares de cromo? Nada. Tiene que escuchar al que sabe. Entonces la prueba científica se vuelve central. Esto es un mapa de lo que es la deforestación, como avanzando. Lo negro antes era verde. Bueno, aceptamos el problema pero no hacemos nada. Acá hay una serie de documentos internacionales, todos poéticamente perfectos, pero con un plan realmente irrealizable, por lo menos de la manera que está planteado, inadecuado. Porque, ¿qué ha pasado con el poder político? Ha pasado lo siguiente. En el siglo XIX, cuando se piensa la república y la división de poderes, se consagran los derechos individuales, esos de primera generación que tanto costaron, pero claro, son unos derechos que representan una burguesía dominante, esos derechos de propiedad privada, el derecho a la igualdad de la ley, el derecho a un debido proceso, el derecho
a la libertad de expresión para poder constituir una democracia. Pero ¿qué pasa? Estaba el Poder Legislativo y el Ejecutivo con la capacidad técnica presupuestaria para poder traccionar esos derechos que se habían reconocido. En el siglo XX se amplía esa gama de derechos y dice, bueno, el derecho a la vida es importante, pero tiene que ser una vida digna. Ahí ingresa el constitucionalismo social, ingresa el criterio de la justicia social y dice, este hombre necesita descansar, no puede trabajar 17 horas, necesita una jornada limitada de trabajo, necesita una vivienda digna, necesita vacaciones pagas, necesita un sistema previsional que lo ampare, necesita vivienda, necesita otras cuestiones que hacen a la dignidad de la persona, porque una vida que no es digna no merece ser vivida. Entonces ingresa, entonces el Estado empieza a crujir, porque se amplía esa gama de derechos y la estructura de poder sigue siendo la misma que la del siglo XIX. En el siglo XXI y finales del XX ingresan los derechos colectivos, se amplía más todavía la gama de derechos y la estructura del Estado político republicano sigue siendo la misma. O sea que es un aparato vetusto y hay que animarse a repensar el contrato social y la estructura del poder para poder realmente traccionar y garantizar esos derechos. Ese es uno de los grandes problemas, de los desafíos que tiene la filosofía, la sociología. Pensar la estructura de poder si responde realmente para traccionar esa cantidad de derechos que han sido reconocidos y no creados. Bueno, la causa de la crisis, ¿no? Uso indiscriminado de combustible fósil, más consumo, más felicidad. Este es el gran tema, ¿no? Más consumo, más felicidad. Destrucción de culturas tradicionales. Ahí veía recién en el hotel un libro de la interculturalidad en el Poder Judicial. Desprecio por los límites de ecosistemas del planeta, la sobrepoblación. El Club de Roma, y ya lo advierte en el año 72. ¿Sí? ¿Cómo crecen las ciudades? ¿Con qué criterio crecen? ¿Con qué orden crecen? La economía ecológica desde la ética, bueno, no quiero aburrirme con esto. Le dejo la teoría del ecozón, que es muy importante porque es una fórmula que puede medir el impacto individual de la huella de cada uno, para que se hagan un propio test, ¿no? ¿Cuánto contamina cada uno? Ustedes saben muy bien que un par de zapatos necesita, no sé, 120 litros de agua, un auto 400 litros de agua. Puede usted calcular, ya existen cada vez más índices para ver cuánto contamina, cuánto impacto tiene cada uno de los actos individuales. Bueno, estos son criterios jurisprudenciales donde el Estado. Otro tema que preocupa muchísimo y que fue hace poco debate en el Vaticano, que fue el tráfico de animales. Curiosamente el debate fue que existe el tráfico de animales, o sea, personas que compran, que hay un mercado, pero no había cómo controlar porque no hay policías ambientales. Córdoba tiene una autoridad, tiene una policía ambiental que va y controla, investiga a través de denuncias anónimas o no, y tiene capacidad para ingresar a allanar domicilio y puede secuestrar esos animales que están en una fauna ilícita. Hay un mercado detrás de eso. Entonces lo que estaban haciendo desde el Vaticano, que el Papa había pensado atacar los regímenes financieros de esto, lo que hay detrás de esto. Porque a todos les parece muy lindo tener alguna mascota perdón, no es mascota, es fauna silvestre prohibida en el cautiverio, y que tiene un tráfico ilegal y que genera un maltrato animal y que altera el planeta también, que es muy importante. Nosotros hace unos años en Argentina tuvimos un debate fuerte, la verdad que vergonzoso, entre la tensión que existe entre el monocultivo soja, el desarrollo, y la actividad del desarrollo de la miel. Nosotros éramos primer exportador de miel y de limones en Argentina. Cuando hacen una bioprospección, porque se firma el tratado de Nagoya, que establece las cláusulas de cómo bioprospectar, que establece la biodiversidad en los distintos biomas, en los distintos escenarios ambientales. Y claro, cuando analizan la calidad de la miel, ven que había caído y por eso Alemania había dejado de comprar y pasó a comprarle a Cuba. Es porque ante el avance de la frontera agrícola, la biodiversidad de las flores cae, por lo tanto, la calidad de la miel también. Entonces, ese impacto económico que uno no lo advierte, no lo empatiza, no lo puede palpar, tiene un impacto enorme. Y si no hay abejas, hay un libro que se llama El mundo sin abejas, aunque estaría en la perdición total. Bueno, esto es lo que genera, ¿no? El mercado, no sé si se ve bien, pero es un monito Massachusetts.
subsidio de la agencia. Esto es Estados Unidos, las inundaciones que les hablaba, esto es lo que estamos provocando. La naturaleza reaccionando genera desplazados, el desplazado genera explotación porque hay un estado de necesidad, genera marginación. Nosotros somos los grandes protectores de derechos humanos, pero no queremos inmigrantes. Caso de Venezuela, no es necesariamente un caso ambiental, pero viene al caso la cita. El desarrollo que tenemos, crecimiento de Katmandú, que es una de las ciudades con mayor contaminación de aire, de mayor tasa de muerte por contaminación de aire, explotación infantil, ¿qué hay detrás de los productos? ¿Qué hay detrás del tomate, del producto de consumo, como hemos visto? ¿Qué tenemos? ¿Cómo pensamos? Bueno, este es un caso de que yo soy abogado. Este es el mensaje en general. No queremos más corruptos. Ya voy terminando. Yo creo que la actitud es esta. ¿Cuál es la actitud para enfrentar estos problemas? Porque si somos, parece que vino con todo pesimista, vamos a exterminar el mundo. No, ¿cuál es la actitud? Yo creo que es esta. Muchas gracias. Ese es mi mail. Cualquier cosa.